Buenas noches a todos, un gusto. Gracias por venir a los que vinieron y gracias a los que están conectados en YouTube, que son la gran mayoría. Para nosotros es muy importante contar con ustedes, con su apoyo para estar alineados entre colegio y casa. Como ustedes saben, la situación de riesgo en nuestro país está complicada. Tenemos que adaptarnos, tenemos que tomar nuevas medidas, tenemos que estar más alertas. Y es por eso que el colegio, en su compromiso con nuestra comunidad, ha invitado a nuestro asesor de seguridad para que les enseñe, les cuente de cómo podemos estar alerta nosotros, nuestros hijos, para evitar cualquier problema o inconveniente. Señoras y señores, no les quito más tiempo. Les dejo a Kevin Palacios y disfruten y sáquenle provecho. Buenas noches. Muchas gracias. Eso te quedas tú. Ok. Sí, un gusto volver a estar aquí con todos los que nos acompañan. Sé que en la situación actual de riesgo, pues el lugar más seguro sería el hogar, la casa. Y pues entiendo que muchos han decidido tomar esta presentación desde ese lugar seguro. Pero el mensaje que quiero yo plantearles es que de alguna manera, a través de diferentes medidas y protocolos que se están tomando en el colegio, pues el segundo lugar más seguro sería precisamente aquí adentro, para los chicos, para sus hijos, para todos los alumnos del colegio. Mi nombre es Kevin Palacios, nuevamente. Estoy gustoso de acompañarles luego de algunos meses, poder compartir algo de lo que es el conocimiento, la técnica en temas de seguridad y siempre totalmente dispuesto a apoyar de la manera que sea posible. En mi caso, el día de hoy, pues vamos a tener nosotros una segunda parte de una presentación que la tuvimos hace algunos meses atrás, en las que hablamos de hecho acerca de los riesgos y acerca de cómo manejar nuestra autoprotección y obviamente la protección en el hogar, pero vamos a enfocarlo hacia lo que es este momento, esta situación de conflicto armado interno que nos preocupa a todos. El acuerdo, más que reglas, de hecho son acuerdos, vamos a hacer lo posible por estar presentes, por si están aquí, obviamente, al final tendremos un momento para hacer preguntas, respuestas. Si están acompañándonos desde el hogar, pues podrán enviar preguntas al colegio a través de los canales usuales. Y también, sobre todo, estar aquí cómodos en un lugar en el que estamos para esto, para compartir, para aprender. Es importante que entendamos que lo que vamos a revisar durante el día de hoy potencialmente te puede ayudar para salvar tu vida y la de tus más queridos, de tu familia. Entonces, pongámosle atención, estemos presentes. Vamos a aprender y vamos a enfocarnos mucho hacia todo lo que tiene que ver con la prevención, prevenir. Prevenir es la base de una protección adecuada, sana. Reaccionar no es sano, reaccionar es algo que tiene muchas contingencias y vamos a enfocarnos principalmente en eso, en lo que tiene que ver con cómo prevenir, cómo evitar, cómo disuadir diferentes situaciones que pueden darse en el contexto actual. A lo largo de esta charla, pues yo voy a plantearles algunas preguntas, voy a pedir que en lo posible interactuemos, entonces busquen a la persona que esté más cerca de ustedes y cada vez que yo les plantee una pregunta, les voy a dar un tiempo pequeñito para que dialoguen, conversen con esta persona que va a ser su socio de aprendizaje. Entonces, para los que están aquí, pues ubíquense cerca de alguien con quien van a nuevamente compartir esta experiencia de aprendizaje. Denle la mano, ¿sí? Salúdenlo. Salúdenla, por favor, y vamos a tener nuevamente algunas preguntas y vamos a poder de esta manera interactuar por lo menos entre ustedes y también conmigo, ¿ok? Una primera pregunta que es muy importante
es, ok, con todo esto que ha sucedido, ¿en qué nivel de conciencia nos encontramos en cuanto a nuestra seguridad? Y les recuerdo que existen diferentes niveles. Un primer nivel, total inconsciencia. Mira, ni siquiera me he enterado que existe algún tipo de problema con respecto a seguridad en el país. Otros que están en negación, dicen, pues es algo que no va a pasar aquí. Es algo que está pasando en Esmeraldas, algo que está pasando en Durán, algo que está pasando alrededor de las cárceles actualmente. Otros que dicen, no, ya está solucionado, ya, tranquilos. El gobierno sacó a las Fuerzas Armadas, sacó a la policía y esto ya se acabó, ya estamos al otro lado. Algunos probablemente digan, ok, estamos en una situación problemática, tenemos una serie de riesgos que tenemos que manejar y entonces asumo mi responsabilidad sobre actuar apropiadamente en este momento. Otros tal vez están todavía en sobrereacción. Dicen, pues ahora vamos a estar en vigilia todo el tiempo, esto es un problema gigantesco, no puedo salir de la casa, a mis hijos pues les puede pasar de todo. Y otros probablemente incluso se dieron por vencido y dicen, ya esto nunca va a volver a ser como era, el país ya se fregó, me busco mejor otro país para irme, nunca volverá a estar seguro. ¿Ok? Entonces tomemos unos segundos para conversar con la persona que está al lado suyo, con su socio de aprendizaje. Y la pregunta es esa, ok, ¿en qué nivel de conciencia me encuentro? ¿Dónde estoy ahora? ¿Sí? Vamos, por favor. Y a los que nos acompañan vía YouTube desde su casa, con su pareja, con sus hijos, pueden probablemente también dialogar un poco acerca de esto. ¿Cuál es mi nivel de conciencia actual en tema de seguridad? Y claro, ¿cuál sería el nivel apropiado también? ¿Dónde debería estar? Seis opciones, perdón. ¿Dónde te encuentras? Total inconsciencia, pues estoy todavía en negación, estoy ilusionado, he asumido una conciencia actual, estoy todavía en sobrereacción o ya me di por vencido. Y ya que estamos en esto, pues la pregunta para ustedes sería, ¿dónde debería estar? ¿Cuál es el nivel sano de conciencia en el cual deberíamos estar de acuerdo a la situación actual? ¿Quién tiene alguna idea? Claro, asumir conciencia, asumir responsabilidad de dónde actualmente nos encontramos. Entender que existe un problema, sí, no podemos negarlo, pero también entender que para todo problema existen soluciones y existen pasos y actividades que puedo realizar. Entendiendo eso, claro, la conciencia, entender dónde estamos y cuál es el camino, pues ahondémosla un poco más y entendamos verdaderamente cuál es el problema que existe, ¿sí? Es una película que se ha venido desarrollando. ¿Recuerdan? Con los que estuvieron, tal vez presencialmente la vez anterior, pues hablábamos del tema de la narcopolítica y cómo eso era un problema y se iba a convertir en un problema más grave, ¿sí? Pues ahora hablemos entonces acerca de esta amenaza actual definida, que es una amenaza de terrorismo. ¿Y en qué es diferente? ¿Cuál es esa situación y qué tipo de casos se han dado? ¿Y cuál es el escenario actual y futuro? Definamos en primer lugar un concepto, terrorismo. Terrorismo es el uso ilegítimo de fuerza o amenaza de uso de fuerza para coaccionar. Coaccionar usualmente a gobiernos, individuos, obligarles a que hagan algo, a una sociedad entera, básicamente. Es lo que busca el terrorismo, a través de el uso de fuerza y a través de cruzar una línea, ¿sí?, grande que existe entre un criminal común y un terrorista. El terrorista ya no tiene ningún empacho en matar personas inocentes.
y hacer ataques hacia el público. El crimen común, oportunista, pues genera un nivel de riesgo, pero es un nivel de riesgo moderado, manejable, ¿sí? Es tal vez el que estábamos acostumbrados. Una persona que de pronto te metía la mano en el bolsillo, te robaba el celular, pues digamos que no es algo aceptable, pero es algo que puede suceder casi en cualquier lugar del mundo. Luego tenemos un nivel que se llama crimen organizado, mafia, en la cual pues ya empezamos a cruzar ciertas líneas. Y esto se convierte en un negocio y pues ponen la vida de las personas en un segundo plano, pero todavía digamos que se maneja con ciertas líneas que no cruzamos. En cambio, en el terrorismo lo que se busca es influenciar decisiones políticas y nuevamente ataques masivos y ataques en los cuales cualquier persona inocente, público en general, puede ser afectado. Existe una amenaza real que puede generar diferentes tipos de ataques terroristas y lo ha definido así el gobierno. Es muy interesante en todo caso conocer que a lo largo de estos años las bandas de crimen organizado que se convirtieron en bandas realmente megabandas controlando prácticamente la totalidad del territorio, ¿sí? Han llegado a tener capacidades e intenciones que las convierten en una amenaza muy grande. Específicamente, básicamente como ven en el mapa, en todo el territorio, aquí en la provincia de Pichincha, tenemos nosotros presencia grande de los choneros, de los lobos, de los tiguerones y de los Latin Kings. Los Latin Kings, de hecho, tienen una presencia muy importante en todo lo que son los valles, principalmente Cumbayá, Tumbaco, Pifo y también el Valle de los Chillos. ¿Okay? Esas bandas delictivas decidieron cruzar esa línea y empezar a realizar diferentes tipos de ataques. Y se confían en el tamaño de sus miembros. Estamos hablando en definitiva de cerca de 30,000 personas organizadas que se encuentran nuevamente en todo el país por bandas principales y bandas secundarias que apoyan a ellos. Y claro, que han ido de alguna manera evolucionando y conectándose con inclusive algunos grupos de crimen organizado a nivel internacional. Principalmente estamos hablando de en Colombia, la Segunda Marquetalia, los comandos de frontera e inclusive el ELN, que es un grupo narcoterrorista. Y luego ellos han tenido también contacto comercial y contacto de aprender mucho de lo que se está dando en Jalisco, Nueva Generación, Cartel de Sinaloa y demás. Ahora, ¿qué capacidad tienen estos grupos? Es un tema interesante. A lo largo de las últimas semanas, desde el ataque grande que se dio el día 9 de enero, en el cual fue público, ellos de hecho plantearon varios ataques de tipo coche bomba en diferentes ciudades del país. Hubo de hecho una toma de rehenes en un centro de comunicación, en un medio de comunicación muy importante, ¿sí? En vivo, demostrando su poder. Pues luego de eso han habido varias situaciones en las que se ha logrado incautar. Y lo que se incauta es realmente algo que causa muchísima preocupación. Armas de guerra, rifles, estamos hablando de inclusive minas antipersonales, ¿sí? Se han encontrado en muchos lugares, cantidades muy grandes de explosivos de alta y baja velocidad, lanzagranadas, ¿sí? Además de obviamente cantidades muy especiales de munición. Ahora, lo paradójico es que las fotografías que ustedes ven aquí y los que les acabo de contar se han encontrado al interior de las prisiones. Es decir, esta es parte de aquellas bodegas, armerías completas que tenían en diferentes prisiones del país.
¿A dónde nos llevó decisiones políticas? Básicamente a entregar literalmente ciertos espacios, pabellones de las prisiones o prisiones enteras a estos grupos. Llegaba la inconsciencia y lo ilógico del tema a que el momento en que juzgaban a los criminales de esos grupos de delincuencia organizada, en vez de separarlos por el tipo de crimen que cometían, pues simplemente los enviaban a la cárcel donde estaban con sus amigos, con sus compañeros. ¿Para qué? Para continuar sus negocios, básicamente. Entonces sí, esto es lo que se ha encontrado principalmente en las prisiones. ¿Qué más existe este momento afuera? Es una gran interrogante, ¿sí? Se calcula, obviamente, que estas cerca de 30,000 personas están armados y pues nuevamente tienen una capacidad operativa que termina siendo una amenaza grande para inclusive las Fuerzas Armadas y la policía. La intención de estos grupos pues es muy sencilla, es muy clara, el manejo de un negocio que es el narcotráfico. Durante las últimas semanas se han dado varios operativos que han logrado requisar. En total, cerca de 44 toneladas, ¿sí?, en apenas estas últimas 2 semanas. El operativo grande, tiene ahí una foto, 22 de enero, llegaron a encontrar 22 toneladas de cocaína listas para exportar. ¿Saben cuántos son 22 toneladas de cocaína? Estamos hablando de cerca de 20 millones de dosis. ¿Ya? Si hablamos en dinero, esa cocaína acá en Ecuador costaba aproximadamente $1 billón. Esas 22 toneladas, si llegaban a Europa, hablábamos de 4 o 5 billones de dólares. Supongo que el dueño de esto o los dueños de esto están molestos. Y nuevamente, en algún momento se espera que existirá algún tipo de reacción. Porque hablamos de una cadena, nuevamente son estas mafias locales que se dedican en algunos casos a acopio, distribución, pero claro, tienen relación con otras que son las que hacen producción, que son relacionadas con otras que son las que hacen el tráfico y luego obviamente mafias internacionales que son las que comercializan. Sí, seguramente los resultados iniciales que ha tenido la Fuerza Armada y la policía en Ecuador, pues los ha golpeado. No tanto, porque se calcula que igual a esta caleta de 22 toneladas, existen en Ecuador por lo menos otras 30 o 40. ¿Ya? Allá es a donde llegamos luego de algunos años de descontrol. Y sí, pues de las cosas que les preocupan más a estos grupos de delincuencia organizada, que repito, cruzaron la línea y el gobierno pues decidió ahora denominar los grupos terroristas porque empezaron a matar personas inocentes, pues una de las cosas que más les preocupa es la extradición, ¿sí? No sé si algunos están al tanto de lo que sucedió en Colombia en los años 80 y toda esta serie de atentados, bombardeos terroristas que se dieron ¿para qué? Para influenciar al gobierno colombiano en ese entonces para que no saque leyes con la extradición, ¿sí? O también algo que les preocupa es principalmente la extinción de dominio, ¿sí? Porque todo ese dinero mal habido, todas esas propiedades, todo ese negocio, pues obviamente es algo que ellos quieren mantenerlo de alguna manera. Y sí, algo que también les preocupa mucho es precisamente que empiecen a involucrarse actores internacionales que son mucho más serios. Porque obviamente si tú estás en una cárcel ecuatoriana con tus amigos, con discotecas, con jacuzzi, con licor, con drogas, con mujeres, pues es muy diferente a ir a una cárcel americana en la que pues la justicia es más o menos igual para todos. No es perfecto, pero
digamos que eso es algo que les preocupa bastante. Entonces sí, diferentes golpes que se ha dado a estos grupos, la interacción del gobierno ecuatoriano, el apoyo de especialmente el gobierno americano, también el apoyo de diferentes gobiernos europeos, inclusive hemos tenido, por ejemplo, misiones de Israel que han venido y han estado interesados en compartir algo de su conocimiento en cuanto al manejo de esta amenaza terrorista. Pues yo, desde mi posición de analista, les diría, vamos a tener un problema que tal vez muy lejos de estar resuelto, está recién comenzando. Y seguramente tendremos diferentes tipos de reacciones, grandes, pequeñas, y eventos que lamentar durante los siguientes 18 meses. Todo el gobierno actual, la época de campaña y las elecciones van a ser épocas en las cuales seguramente correremos diferentes tipos de amenazas. ¿Ok? Y pues me da pena decirles, pero esa es la realidad. ¿Ok? Y así es donde estamos. Entonces, situación de bajo riesgo, crimen común, pues tenemos que tomar medidas de seguridad mínimas, algo sencillo. Situación de crimen organizado, riesgo medio, medidas de seguridad moderadas. Pero frente a situación de alto riesgo, como sería el terrorismo, tenemos que tomar medidas de seguridad muy estrictas. Es muy sencillo, es muy claro. Situaciones complicadas requieren que tengamos medidas que son mucho más específicas, mucho más detalladas. Entonces, la pregunta que les hago, y para que lo compartas con tus socios de aprendizaje, la persona que está al lado tuyo, o si estás en tu casa con tu pareja, ok, frente a esta situación, ¿qué estoy dispuesto a hacer por mis hijos, por la seguridad de mis hijos especialmente? Vamos, convérsenlo, por favor. Ok, y ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O hasta dónde quisiera yo llegar? Por favor, conversen. Este es el momento en el que lo pueden hacer, sí. Ahora que estamos claros de cuál es la situación, ¿dónde estamos? Pues, ok, ¿cómo me afecta a mí y qué es lo que voy a tener que hacer? Hola, buenas tardes. Según lo que tú nos cuentas, pues prácticamente es encerrarnos o huir, porque se nos viene lo más feo. Eso me preocupa. El problema es que no es una guerra frontal, no es algo que lo vamos a vivir este momento, no es un ataque que sea planificado y lo tendremos ya. De hecho, desde el día 12 de enero, la cantidad de confrontación, ataques, pues ha disminuido totalmente. Se han replegado y pues este momento es un nivel de tensa calma e incertidumbre. ¿Ok? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a tener que hacer algunas cosas. Aquí, pues algo que es un concepto con el que probablemente están ya familiarizados. La total seguridad y el total confort están en lugares totalmente opuestos de una línea. Frente a una situación de bajo riesgo, pues puedo estar muy confortable, muy relajado, despreocupado y demás. Pero si tengo una situación de alto riesgo, necesito yo más seguridad y voy a tener que tener unos pequeños incomodidades, ¿sí? Pequeñas o grandes, dependiendo de la situación. Entonces, ¿dónde me encuentro en esta línea? Es un tema importante. Y entendamos que, por lo menos como colegio, como comunidad, pues vamos a tener que tomar medidas y esas medidas van a generar ciertas incomodidades. Y de eso se trata mucho de lo que vamos a hablar aquí, incluso a nivel personal.
¿sí? Hay cosas que puedes hacer y vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Ok? Temas importantísimos en cuanto a lo que es ya seguridad del colegio. Les puedo comentar que en los meses pasados se realizó ya una auditoría a todos los sistemas de seguridad del colegio. Hablamos de seguridad en cuanto al diseño, en cuanto al tema de tecnología, en cuanto al personal y obviamente a la parte de los procedimientos. De ese diseño, pues se presentaron algunas recomendaciones y con mucha proactividad, puedo decir, el colegio ha utilizado el tiempo y los recursos, los presupuestos de manera apropiada para ir generando mejoras, ¿sí? Y sobre todo, específicamente, hablando aquí del colegio, pues hemos definido líneas muy claras de defensa entre lo que es el espacio público, lo que está afuera del colegio, una segunda línea que tiene que ver con el parqueadero que es dentro de la propiedad, pero termina siendo un parqueadero abierto. Luego una tercera línea que es, en cambio, el parqueadero que tiene restricción, el parqueadero en el cual ingresan solamente para entregar y recibir a los chicos. Luego otra línea que sería, una vez que tenemos nosotros esa recepción, y obviamente es un área común. Y finalmente, pues sí, vamos hacia lo que serían las aulas, que es una sexta línea de defensa. Entonces, se hizo una revisión de este diseño, tanto en la parte de infraestructura, en la parte de tecnología, en la parte de procedimientos, para tener líneas de defensa sucesivas y poder proteger a los chicos de manera más apropiada. Siempre desde una fase, desde una visión que es el evitar, disuadir, prevenir en todo lo posible. ¿Qué implican estas situaciones de las que hemos hablado antes, el tema de terrorismo, y cuál sería el riesgo específico para el colegio, para los chicos e incluso para las familias? Es una pregunta interesante. A diferencia del crimen común y del crimen organizado, los grupos terroristas pues les gustan tres tipos de ataques que son los que generan mayor cantidad de miedo y pueden influenciar en tomar decisiones. ¿Ok? Está tal vez por demás decir que muchos de los padres de familia de este colegio podrían, de hecho, siendo suficientemente motivados o asustados, pues intentar influenciar en la toma de alguna de esas decisiones, ¿sí? Está por demás decir también que tenemos nosotros muchos chicos y padres que probablemente incluso pueden ser objetivos, ¿sí? Para poder generar un cambio de acuerdo a lo que buscan estos grupos terroristas, que es que el gobierno pues dé un paso hacia atrás, ¿sí? Decida deshacer ese ataque frontal que está tomando este momento contra estos grupos. ¿Cómo nos atacan? Pues hay tres tipos de ataques que son situaciones en las cuales no hemos estado nosotros acostumbrados a que sucedan en este país, ¿sí? El primero, amenazas de bomba, ¿sí? Durante las últimas 3 semanas estamos hablando de más de 50 situaciones de amenaza de bomba. De esas 50, 10 han sido bombas reales en todo el país. En eso no ha habido discriminación. Hemos tenido en prácticamente todas las ciudades capitales, hemos tenido obviamente una prevalencia principal en la costa, en Guayaquil, es donde ha habido mucho más, pero sí, en Quito, en diferentes zonas de la ciudad, hemos tenido varias amenazas y situaciones reales de bomba. Importantísimo notar que el objetivo, ¿sí?, de estos bombarderos terroristas termina siendo, en definitiva, atacar a estos espacios que son del gobierno principalmente, pues las bombas que han sido desactivadas se han encontrado en instituciones gubernamentales, se han encontrado cerca de destacamentos policiales o militares.
Claro, y ahí el objetivo es destruir esas infraestructuras o matar a esas personas. Las otras, que han sido en este caso amenazas, y las amenazas han sido la mayoría, no son bombas reales, sino han sido amenazas para generar miedo, terror, pues esas en cambio han estado en múltiples lugares, ¿sí? Lugares de acceso público, nuevamente recreación y lugares en los cuales tenemos concentración de personas inclusive. Entonces ahí sería importante entender la diferencia entre lo que es una bomba real y lo que sería nuevamente una amenaza. Obvio, todas deben ser tomadas con la misma seriedad, porque una bomba tiene una capacidad de asesinar a decenas o, dependiendo del caso, centenas de personas. ¿Ok? Eso me lleva a entender que vamos a tener que lidiar con algo que se llaman objetos sospechosos de ser aparatos improvisados explosivos. Los objetos sospechosos para poder almacenar bombas tienen básicamente cualquier forma, ¿sí? Y cualquier tamaño. Se han encontrado, acá tienen una fotografía, esto fue en el centro de la ciudad, 160 tacos de pentolita dentro de un saco de yute. Estamos hablando de un objeto grande, ¿sí? Es en definitiva un medio quintal. Y claro, se han encontrado también inclusive USBs con explosivos de alto poder que han sido enviados a periodistas y a políticos. Y luego todo en el camino, de diferencia, ¿sí? Maletas, hemos tenido aparatos explosivos improvisados utilizando tanques de gas, utilizando gasolina. Es importante aquí notar que existen dos tipos de explosivos: los explosivos de alto poder o que son de uso militar principalmente, más costosos, más difíciles de manejar y claro, son más pequeños, eso sí. Y los explosivos de bajo poder, como estos tacos de acá, que terminan siendo más grandes, más bultosos. Y el tipo de explosivos que se han utilizado principalmente han sido de estos. ¿Por qué? Porque se sabe que los grupos de delincuencia organizada de Ecuador han tenido una relación muy grande con minería ilegal. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de aparatos explosivos que se utilizan en la industria de minería. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado principalmente en Ecuador? Coches bomba, ¿sí? Eso es nuevamente lo más usual. Y lo menos usual han sido pues ataques muy bien planificados contra individuos específicos. Los objetos sospechosos pueden tener nuevamente cualquier forma. Puede utilizar bombas utilizando nuevamente explosivos que vienen en estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, tienen muchas formas diferentes. Algo que se ha encontrado mucho son maletas, ¿sí? Que han sido dejadas en estos sitios públicos. Esto que vemos aquí es una fotografía real, esto es de Ecuador, es en el playón de La Marín, el lugar donde están y confluyen la mayoría de los buses, ¿sí? Y la Ecovía y todos ellos, pues se encontró una maleta que efectivamente tenía explosivos en el interior. Y sí, pues algo interesante, muy importante para nosotros, que se ha logrado en base a cooperación internacional, es precisamente herramientas como robots antibombas y de hecho incluso lo que son los trajes. No sé si hace un momento les mostré una fotografía de un miembro de la Policía Nacional entrenado y con un traje antibomba. Pues esos trajes y estos robots, pues estamos hablando de millones de dólares de costo que han sido donados al país, ¿sí? Y eso es algo interesante y están siendo utilizados en este momento en todo el país. Entonces, una amenaza, bombas, y tenemos que entender que esa es una amenaza real, ¿ok? Un segundo tipo de amenazas o riesgo sería el de agresor activo. Personas que en algunos casos
trabajando para estos grupos terroristas o para estas bandas delincuenciales, pues llegan a ciertos lugares para infundir temor. ¿Cómo? Utilizando armas de fuego. Algo complejo que no se ha visto antes en este país, pero ya está empezando a darse, son también individuos de diferentes edades que, influenciados o inspirados en estos ataques terroristas, pues luego empiezan a planear o ejecutar inclusive diferentes tipos de ataques individuales. ¿Ya? Se los llama los lobos solitarios a ellos. Los agresores activos que se han visto en muchas partes del país, en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, utilizando armas blancas, armas de fuego, ataques con vehículos, explosivos pequeños, materiales incendiarios y claro, están en muchos casos con motivaciones mezcladas, desde venganza, terrorismo, hasta simplemente asesinar personas. Lamentablemente, el momento que como país normalizamos la violencia y la agresividad, pues también como sociedad empezamos a cruzar líneas. Y esa es una línea en la cual pues ya pasamos al otro lado, ¿sí? Algo importante, entender que no solo son estos grupos terroristas, sino pueden ser individuos que nuevamente están en algunos casos imitando, ¿sí? Tienen algún tipo de patología o de hecho en otros casos se inspiran en esto o se escudan en todo esto para cometer actos de agresión activa. Cosas por las que tenemos que estar nosotros atentos, pues personas que cambian en cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de actuar, personas que van desde modales rudos hasta hostigamiento, hasta abusos verbales, personas que hablan de violencia, personas que hablan de uso de armas, que se sienten o se ven muy abiertos a lo que sería el uso de fuerza, que probablemente, eventualmente podrán utilizar la fuerza. Lamentablemente, esta amenaza ha traído también una respuesta de algunos ciudadanos privados que han decidido armarse y pues eso genera riesgos, ¿sí? Y vamos a hablar de cómo eso se transforma en un riesgo para los chicos acá en el colegio. Y la tercera forma de actuar de los grupos terroristas, pues la cual probablemente estamos un poco más familiarizados, es la extorsión y el secuestro. Y sí, estamos en este momento en una época pico de lo que es el secuestro extorsivo. Secuestro extorsivo que es organizado por grupos grandes de personas, hablamos de equipos con varios vehículos, grupos grandes de personas experimentados y que claro, escogen de manera muy cuidadosa quiénes son esas víctimas y en muchos casos en el último mes han sido objetivos políticos, empresarios, familiares de ellos que sienten que pueden nuevamente influenciar en que el gobierno dé un paso atrás y deje de hacer lo que está haciendo. Sí, un secuestro extorsivo, pues tradicional, que es lo que ahora ha crecido bastante en diferentes zonas del país, pues se da luego de procesos largos de vigilancia y es un crimen bastante complejo de ejecutar. Algunas estadísticas interesantes indican que cuando las demandas que son no monetarias, ¿sí? Y eso es algo que hemos visto bastante últimamente, el secuestrar a políticos para que esos políticos tomen decisiones en cuanto a reglas, normas, a veces locales, ¿sí? En cantones, en ciudades, pues se ha dado mucho de lo que es la posibilidad de impunidad, porque muchos de esos casos no son denunciados, no se llega a conocer al público, ¿ok? Entonces, algo muy importante, pues sí, si queremos nosotros regresar a una situación de orden, apoyemos el orden, apoyemos la justicia y pues en todo lo posible confiemos en la fuerza pública y denunciemos estos casos, ¿ok?
Entonces, en este punto quisiera preguntarles, para que también ustedes lo compartan con su compañero de aprendizaje, si recuerdan algo que estudiamos o lo vimos en la vez anterior. ¿Cómo funciona la mente de estos criminales? ¿Sí? Recuerdan que hablamos de pasos que se tienen que dar para que se ejecute un acto criminal, ¿sí? Y hablamos de 8 pasos. Entonces, 30 segundos, convérsalo con tu compañero de aprendizaje y recordamos cuáles son esos pasos, sabemos cómo actúan estos criminales ya en detalle. Es un poco para también llegar a lo que comentabas antes. Si es una situación compleja, pues debe tener mucho más cuidado en especialmente buscar una forma de prevenir. ¿Ok? Veamos entonces, ¿cuáles eran esos 8 pasos? No sé si recuerdan. Al final, por cierto, con los que estamos aquí presencialmente, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Eso en cuanto a lo que son preguntas, al final. Gracias. ¿Cuáles son estos 8 pasos? Pues sí, para cometer cualquier tipo de acto criminal, existe de manera estandarizada, sin importar si es un tema común, organizado o incluso terrorismo, 8 pasos. El agresor, en primero, selecciona cuál es su víctima o cuál es su objetivo apropiado. Segundo, lleva a cabo una vigilancia. Tercero, recopila información por fuentes abiertas o fuentes humanas. Planifica, realiza una práctica, se posiciona, ejecuta y luego huye o le saca el provecho, se llama explotación final. ¿Cómo evito entonces dar oportunidad a estos delincuentes? Pues tomando en cuenta que en esta primera fase, en la fase en la que están seleccionando, están buscando objetivos, están vigilando, están sacando información, pues es una fase que se llama fase de decisión. Yo puedo de alguna manera disuadir ataques y es mucho más seguro. Claro, ¿qué necesito? Necesito estar alerta. Porque se previene. Cuando hablamos de estas 3 primeras fases, es verdadera prevención, es verdadera disuasión y es donde debemos enfocarnos. Porque la segunda parte, que es la parte de preparación, ya empieza a generarse un riesgo. Es mucho más difícil controlar un ataque que ya está en fase de preparación. Si es que estaba recién en fase de decisión, pues mucho más fácil evitar que se dé. Y ojo, la tercera fase, que es ya el crimen o la ejecución, es donde tenemos el mayor riesgo. Y es donde, repito a lo que dije al inicio, reaccionar, responder, es una muy mala idea y más bien enfoquémonos en el inicio, en prevenir. ¿Ok? Porque frente a un ataque, por cierto, tú del criminal no sabes nada, no sabes cuántos son, no sabes si actúan solos o en grupos, si intentan tal vez engañarte para lograr otro objetivo secundario, no sabes qué tipo de armas tienen, no sabes cuál va a ser su modus operandi. Pero cuando ya se da el ataque, en cambio ellos de ti saben todo y han predecido y saben cómo tú vas a actuar. Entonces, lo lógico es prevenir, efectivamente, prevenir. Entonces, una pregunta que puede venir ahora, y es natural, es, ok, específicamente, ¿cómo debo actuar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y les recuerdo también un aprendizaje que lo vimos en la vez anterior, pero que ahora pues voy a tener que hacerlo mucho más estricto, mucho más cuidadoso. Y se llama el modelo ARES. La A de mantener alerta, ¿sí? Mantener alerta situacional, alerta adecuada de acuerdo a este nivel elevado de riesgo. Y luego, estando en alerta, yo podré decidir si, opción 1, solo reporto, y es algo que queda ahí, reporto, aviso a equipos de seguridad, a la autoridad.
O pues tengo yo que lograr espacio, aumentar el espacio y controlar mis espacios. O si es un ataque ya real, pues tengo que ir directamente a modo sobrevivir. Cuando hablamos de alerta, pues les recuerdo también, existen diferentes situaciones que requieren que tú tengas una fluidez en cuanto a tus niveles de alerta. Alerta blanca, cuando tú estás en un lugar seguro en el que sabes que alguien te protege y puedes enfocarte en hacer tus actividades. Una alerta amarilla se la llama a la situación en la que tú estás presente, mente y cuerpo en el mismo lugar. Estás relajado pero mantienes control. Asumes tu autocuidado. Una alerta naranja, que es cuando ya he visto algo, y si he visto algo, pues tengo que hacer algo. Y la alerta roja, cuando la amenaza está verificada, sé que me van a actuar. Y si sé que me van a atacar, pues ya tengo yo que reaccionar. Diferentes niveles de alerta para diferentes lugares, diferentes situaciones. Dentro del colegio, los chicos, los alumnos, pues están protegidos, hay alguien que los cuida. Dentro del colegio ellos pueden estar en alerta blanca, pueden despreocuparse y pueden enfocarse en lo que vienen a hacer aquí, que es aprender. ¿Ok? Pero les recuerdo, y esto es importante, el momento en que cruzan la línea de propiedad del colegio, deben cambiar su nivel de alerta. Ya no están en un sitio seguro. Y pues necesariamente cuando estoy yo en sitios públicos, cuando yo estoy movilizándome, si estoy en cualquier lugar de la ciudad, hoy en día debería estar yo en un nivel de alerta amarilla. ¿Sí? Y mi nuevo normal de alerta es alerta amarilla. Recuerda, evita distractores. Si estoy conduciendo, pues no utilizo mi teléfono celular, lo dejo guardado y demuestro que estoy alerta. Miro 360 grados arriba y abajo. Muchos ataques, no de terrorismo, sino de crimen, incluso oportunista, se da desde arriba. Hay muchos de esos criminales que hacen como pequeñitos nidos en los árboles, de hecho, porque tú no te esperas que de pronto te caiga alguien de arriba. ¿Ok? Entonces, mantenerse alerta implica estar presente. Recuerda, estar presente. Cuerpo, mente, concentrado en esta situación. Y es que identificar cosas, personas que pueden ser sospechosas. Mantener especialmente alerta amarilla en esas áreas públicas y lugares concurridos, porque pueden ser lugares en los que puede darse un ataque de terrorismo. Mercados, centros comerciales, eventos. ¿Ok? Mantenerme atento, eso sí, a comunicación oficial de cuáles son los lugares en los cuales ya se han dado diferentes tipos de eventos. ¿Para qué? Para en lo posible evitar horarios, evitar lugares, evitar rutas. Importante, alerta amarilla implica estar atento a aquellos objetos y personas que pueden ser sospechosos. Objetos, por ejemplo, vehículos inmóviles o, de hecho, paquetes que estén sin custodia. No es normal que tú lleves una maleta y la dejes abandonada en algún lugar. ¿Ok? Y pues si alguien se la olvida, se espera que en pocos segundos o minutos regrese. ¿Me explico? Pero si encuentras un vehículo que está inmóvil en un lugar durante muchos minutos o un par de horas, puede ser un objeto sospechoso y podríamos nosotros tener un riesgo con él. En cuanto a las personas, tener cuidado especialmente con aquellos que tienen los ojos muy abiertos, que están muy pendientes de lo que está sucediendo. Porque probablemente puede ser un criminal o miembro de un grupo organizado que tal vez está ejecutando o está haciendo una vigilancia. Tener mucho cuidado con las personas que ocultan sus manos, ¿sí? Porque dentro de su ropa pueden estar portando diferentes tipos de armas.
Y en general, por cierto, estar atentos ahora de objetos sospechosos. Nuevamente, si encontramos un objeto sospechoso, que puede ser desde un vehículo inmóvil hasta un paquete dejado abandonado, pues no lo toco, es importante, no lo muevo, no lo abro, y más bien lo que debo hacer es reportar, pasar al siguiente paso, que sería reportar a fuerzas de seguridad, departamento de seguridad dentro del colegio y claro, afuera de aquí, policía, fuerzas armadas y demás. ¿Ok? Temas importantes. Sí, estar especialmente alerta a personas que pueden estar ocultando armas. Y vamos a tener que aprender nuevamente en algún momento cómo se ve una persona que se nota que está portando un arma porque camina de una manera diferente, o de hecho también formas en las cuales se pueden ocultar armas, especialmente en maletas y carteras y paquetes. ¿Ok? Y sí, pues la fuerza policial y las Fuerzas Armadas de Ecuador, que han estado muy empoderadas y tengo que reconocer, han hecho un muy buen trabajo en las últimas semanas, están cada vez mejor equipadas y mejor organizadas. Y yo te lo digo, pues en lo posible, confiemos en ellos. ¿Ok? Frente a amenazas como bombas, como agresores activos, pues la fuerza de seguridad privada poco puede hacer frente a esas situaciones. Pero ellos, en cambio, hablo de policía, Fuerzas Armadas, tienen equipamiento, número de personas y el entrenamiento para manejarlo apropiadamente. Entonces, si en una situación de alerta encuentro algo que debo reportar, ¿sí?, que sería mi segundo paso, si veo algo, lo reporto. Es importante aclarar que yo debo hacer reportes aquí dentro del colegio a lo que sería el Departamento de Seguridad por los canales regulares que tengo yo. Si encuentro algo sospechoso, raro, por ejemplo, relacionado con la transportación, con los chicos que están viniendo en el recorrido, pues yo debo utilizar el canal usual que será el OnTrack, ¿sí? Si es que encuentro alguna otra situación que debo yo reportar nuevamente frente a eventos que puedan darse fuera de la transportación, pues existen diferentes otros medios. Recuerden cuáles son esos medios de comunicación usuales del colegio y utilicémoslos bien. Y por cierto, si estás aquí físicamente y ves algo que pueda ser sospechoso, repórtaselo al oficial de seguridad más cercano. Ellos saben cómo actuar. ¿Ok? Fuera del colegio, pues yo tengo varias opciones. Comienzo por el número telefónico 911, ¿sí?, sistema integrado de policía, todo lo que es respuesta para emergencias en general. Y de hecho también se habilitó una línea especial que es el 131 para sospechas y todo lo que serían denuncias en cuanto a actos terroristas. ¿Ok? Es importantísimo reportar. Si tú ves algo, lo reportas. Tienes una indecisión, no sabes, tengo dudas, pues eso puede causar tu muerte. Entonces es mejor que se reporte. Incluso si no estoy claro, no estoy seguro, mejor estar demasiado seguro reportándolo. ¿Ok? Importante, entonces, recuerda, es un momento de alto riesgo, tengo que tener mejor comunicación con las personas a quienes quiero y en quienes confío. Manejar buena comunicación con tu familia de manera sana, apropiada, sin alarmar, sin pensar que pues esta es una situación que ya no tiene solución, se están dando pasos para buscar soluciones, pues informo a mis hijos, informo a mi familia. Si me estoy moviendo, si tengo que moverme, sea de manera rutinaria, de la casa al trabajo o algún viaje especial, pues sí, se lo comento a las personas a las que yo confío. ¿Listo? Para que sepan a qué hora me esperan. Y si es un viaje largo, pues también doy información a las personas a las que confío. Es importante.
compartimentalizar la información. Solo con quien confío, comparto esa información. Importante, si encuentro yo una situación sospechosa, una persona que probablemente pienso que está armada, un objeto abandonado que puede ser una sospecha de bomba, pues yo empiezo a alejarme, ¿sí? Y alerto a las personas, mira, lo que veo, una persona armada o una potencial bomba, sin detenerme, ¿sí? Logrando que entiendan el mensaje, pero sin detener. Es algo importante. Recuerden mantener su teléfono celular cargado, ¿ok? Para poder llamar a fuerzas públicas o poder incluso comunicarse con sus familiares. Tengamos cuidado, por cierto, que si estamos cerca de un objeto que potencialmente puede ser una bomba, pues me alejo de él para utilizar cualquier tipo de aparato electrónico, ¿ok? Y sí, muy importante, en todo este proceso de reportar, alejémonos de una pésima práctica que es el victimizar o el generar amarillismo, ¿sí? Pues lo único que logramos al compartir fotos grotescas o al intentar ser, no sé, reporteros de comunicación, es simplemente victimizar o revictimizar a las personas, generar confusión y ayudar al fin que buscan los terroristas, que es ¿cuál? Generar terror, generar miedo. Entonces, deja de compartir cadenas sin sentido o, mejor aún, pues confirma la información antes de compartirla, ¿sí? Y así, pues, las historias que sean verdaderas de emergencias van a poder llegar bien a donde tienen que llegar, ¿ok? Y sí, la fuerza pública pues está actuando muy bien. Hemos tenido cerca de 60,000 operativos en todo el país que han tenido resultados que han sido muy interesantes. Muy bien, luego de reportar, mi siguiente opción, a veces tengo que pasar de alerta a lograr espacio, ¿sí? Aquí temas importantes, principios fundamentales. Mantenerme en movimiento es vida, el movimiento es vida. Congelarme es muerte. Entonces, frente a una situación de un riesgo inminente, busca moverte, alejarte de donde está el peligro. Recordemos ahí dos conceptos. Uno, lo que es cubierta y dos, lo que es pantalla. Cubierta, todos los materiales que sé que me van a proteger frente a una bala perdida o frente a una explosión. Por ejemplo, paredes sólidas, ladrillo y demás. Mientras que pantalla serían aquellos elementos que no me van a proteger, pero por lo menos van a hacer que no sea visible. Idealmente utilizo cubierta y tengo que tener esa costumbre. Pues sí, ¿qué materiales pueden generar una cubierta apropiada cuando yo tenga que alejarme? Ahora, hoy en día, pues cuando salga a algún lugar, debo tener la costumbre buena de pensar en, ok, ¿cuál va a ser mi ruta potencial en caso de una emergencia? Si llego a un cine, llego a un lugar como este, pues estar pendiente de cuáles son las salidas de emergencia más cercanas. Y por qué no, inclusive si estoy en un lugar en el cual me siento probablemente incómodo, tal vez ubicarme de una manera que esté cerca de esas salidas de emergencia, ¿sí? Tener en cuenta hasta qué punto vas a poder escapar dado el caso. Y por cierto, identificando esas vías de evacuación, especialmente en lugares en los cuales yo voy habitualmente, ¿sí? Estar consciente no implica tener miedo, pero sí mantener una alerta que sea saludable. Identificar nuevamente también en esos lugares qué implica cobertura y qué es pantalla, ¿sí? Para que en el caso de que yo tenga que moverme y buscar un sitio, un espacio, pues sea algo que me ayude verdaderamente. Como en todas las emergencias de evacuaciones, evitar los ascensores. Es importante. U otros lugares donde puedo quedarme encerrado o puedo quedarme bloqueado. Si estamos en medio de un ataque terrorista,
aunque son momentos realmente, sí, confusos, difíciles, recuerden, no me detengo a ayudar a nadie ni a recoger cosas. Peor, lo que serían pertenencias, objetos que se te caen, pues los dejas ahí. Tu vida es mucho más valiosa. Si no podemos alejarnos, pues entonces vamos a tener que buscar lugares para protegernos. Entonces ahí es donde el entender la diferencia entre cubierta y pantalla, pues juega un papel importante. Y por cierto, evita recostarte o simular como si ya te hubiesen atacado o ya estuvieses herido, porque eso solamente te hace un blanco más sencillo. De alerta, pues a veces tendré que pasar directamente al sobrevivir. Y en el sobrevivir existen 3 opciones: huir, esconderme o pelear. Y el run, hide, fight, que es el método que se ha utilizado desde hace décadas en la mayoría de los países, es algo que ahora tenemos que empezar a utilizarlo nosotros también. Dado el caso extremo de que estoy frente a un ataque y pues ya busqué nuevamente con suficiente alerta la posibilidad de reportar y tener espacio, pues tener claro que estas son mis 3 opciones. ¿Cuándo podré huir? ¿Cuándo podré esconderme? ¿Cuándo podré pelear? Es importante entonces mantener la calma. Decidir entre esas 3 opciones: huir, esconderme, pelear. Y ojo, si es que ya me toman como rehén, pues ya no voy a poder pelear. Frente a un arma, no importa qué tan bueno seas en artes marciales, no importa qué tan tuco grande seas, pues hay muy poco que se puede hacer. En esos casos, pues simplemente evita ser un héroe, no hagas movimientos bruscos, colabora pasivamente. ¿Sí? Obvio, importante, si estamos en una situación en la cual ya llega la fuerza pública o personal de seguridad, pues yo debo seguir sus indicaciones, punto. Ellos han sido entrenados, saben qué hacer. Y por cierto, en situaciones de ataques terroristas o situaciones confusas en las cuales ha habido agresores activos y llega la fuerza pública, pues para ellos no es claro quién es víctima y quién es victimario. Entonces, por favor, mantén la calma, mantente en el piso y sigue las órdenes que te dé la policía, punto. Y si tienes que estar en el piso con las manos detrás de la cabeza, pues tienes que hacerlo. Si no sigues las órdenes de policía, puede ser que ellos consideren que tú eres una amenaza. ¿Ok? Entonces, actuar apropiadamente. Frente a una reacción inusual, frente a una situación inusual, pues lo normal es que tengamos susto y miedo. Pero si no recordamos este entrenamiento, si no hemos sido entrenados, pues eso genera pánico, genera incredulidad, genera negación, impotencia y muerte. Ahora que tenemos claro qué es lo que debemos hacer, por lo menos ha sido una charla corta. Claro, lo ideal sería hacer un entrenamiento un poco más largo, que lo recomiendo mucho en las empresas, en las organizaciones, pues es algo que requiere algo más. Sí, es normal que te dé ansiedad, pero luego recuerdas estos pasos, que son pasos básicos, no es complejo. Recuerda el modelo ARES: alerta, reporto, espacio, sobrevivo, y luego pues puedo yo empoderarme, prepararme y luego finalmente actúo apropiadamente. Es la diferencia entre no haber recibido una charla como esta o un entrenamiento o un reentrenamiento y estar aquí. Ok. Una pregunta interesante que de hecho quisiera que lo comentes primero con tu compañero de aprendizaje, en tu casa, con tu pareja, con tus hijos. ¿Cuáles son esos cambios que he notado que se han dado en cuanto a la seguridad del colegio? ¿Qué protocolos he visto que existen? ¿Y qué implican para mí? Vamos, convérsenlo.
Demos unos pocos segundos. Me he dado cuenta de esto, en el transporte, en la entrada, en la salida, ¿qué cambios se han tomado? Y entonces, por si no lo has notado, ahora vamos a dedicarle un tiempo a tratar acerca de qué protocolos se han diseñado y se han implementado para mejorar la seguridad del colegio. ¿Y para qué lo comentamos? Pues para que primero tú sepas lo que está sucediendo. Segundo, te des cuenta que sí, se han tomado ciertas medidas, hay todavía un camino por recorrer, por cierto. Pero tercero y más importante, que colaboren con esto. ¿Ok? Se han hecho ajustes a los protocolos en la transportación, al ingreso-salida del colegio y también en cuanto al manejo de emergencias. Los conductores de las unidades y las asistentes que están en las unidades de transporte se convierten básicamente en la primera línea de defensa. ¿Ok? Y es importante entender que a ellos se les ha dado un refrescamiento en cuanto a esta metodología de mantenernos alerta, reportar, manejar espacio y, claro, inclusive sobrevivir durante lo que es transportación. Ojo, temas importantes, pues ahora los conductores, las asistentes están alerta de situaciones sospechosas, vehículos sospechosos, personas que nunca han visto antes en las proximidades de las paradas, individuos que de pronto están ahí conversando con los chicos. Frente a una situación sospechosa, el protocolo es, ellos no paran en ese lugar. Reportan a su central y entonces se toma luego una decisión. ¿Qué implica eso y qué necesitamos de los padres? Por favor, ustedes mantengan comunicación fluida y háganos saber si hay una persona diferente, si hay algo que va a cambiar en cuanto al lugar de recogida o entrega de los chicos. ¿Ok? Porque nuevamente, frente a situaciones sospechosas, pues simplemente se van a tomar medidas que son diferentes. ¿Ok? Se ha ajustado algo que es muy importante, el tiempo de espera. Recuerden, estar en movimiento es vida. Entonces, un vehículo que está parado es un objetivo que puede ser mucho más vulnerable. Entonces, intentemos disminuir los tiempos en la subida, recogida y entrega de los chicos. ¿Sí? Por favor, eso no implica que tengamos que tener a los chicos en la calle expuestos, no. Pero sí, por favor, utilicemos herramientas como el OnTrack que ustedes tienen para saber cuándo el vehículo está ya cerca, ¿sí? Y que sea una entrega y una recepción de los chicos que sea con la menor demora posible. No conversen con el conductor, no lo distraigan tampoco, ¿ok? Y está de más decirlo, pero ningún adulto es autorizado subir en las unidades de transporte y también, por cierto, tampoco vamos a permitir que suba nadie que no haya sido previamente registrado, autorizado, obviamente acá en el colegio. Novedades, por favor, a través de OnTrack. Si encontramos algo extraño, pues probablemente ese chico en ese lugar se demorará esa recogida y será un problema para muchos. Así es que primero, mucha comunicación y nuevamente colaboremos con esto. En el proceso, en la conducción, pues sí, las unidades han sido entrenadas para identificar cosas inusuales que puedan darse, para actuar frente a bloqueos y también para identificar cuáles serían los sitios seguros durante su propia transportación. ¿Ok? Entonces, en caso tengan alguna duda, pónganse de acuerdo o en contacto con el Departamento de Seguridad que conoce cuáles son esos sitios seguros.
no mantengan comunicación con los conductores, sino háganlo a través del sistema que existe en este momento, ¿sí? Si tengo un miedo, si sucedió algo que encuentro en red social o en, qué sé yo, algún medio de comunicación, lo peor que puedo hacer es ese momento intentar llamarle al conductor, porque le estoy distrayendo de lo que está haciendo. Y lo que debe hacer en ese momento es ir al sitio seguro de la manera más rápida y precaver la seguridad de todos, ¿ok? Entonces, su comunicación, por favor, a través del medio de comunicación autorizado que es OnTrack. ¿Listo? Los conductores también han sido entrenados y las asistentes estar pendientes de conversaciones que puedan tener los chicos, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, alguna preocupación adicional o especialmente algunos elementos que pueden generar alarma, como que alguien hable de armas o hable de alguna cosa de ese tipo, ¿ok? Entonces, no es una época en la cual podemos jugar ni podemos tener bromas tontas, ¿sí? Como mencionar este tipo de ataques que nuevamente van a generar reacciones que no queremos que se den innecesariamente, ¿ok? Buena comunicación, eso sí, a pedir a los chicos que confíen, que comuniquen también cosas inusuales, sospechosas al conductor, pues más ojos en la unidad nos ayuda mucho, ¿sí? Y especialmente, nuevamente, durante esa conducción, pues apoyar para que todo ese viaje sea un viaje seguro, tranquilo y sin novedades. Nuevamente, el medio de comunicación apropiado, que es el OnTrack para ustedes. Ingreso y salida. Los alumnos están mucho más seguros en un bus que en un vehículo privado, por cierto, ¿ok? Y entonces, si podemos disminuir el flujo de personas y de vehículos ingresando y saliendo del parqueadero, por favor, háganlo, colaboren de esa manera. Pues existe ahora un programa reforzado de seguridad en cuanto a control de acceso. Y sí, eso va a generar demoras para los vehículos particulares. Todos los vehículos están siendo verificados, quién es el conductor. Por cierto, si ustedes no han registrado su vehículo, háganlo. Van donde el Departamento de Seguridad, hacen saber cuáles son esos vehículos o personas que usualmente van a venir por acá. Muy importante, extremadamente importante, si ustedes tienen conductores de seguridad o personal de guardaespaldas, háganselo saber al Departamento de Seguridad, ¿sí? Porque si de pronto identificamos vehículos en los cuales hay personas que están haciendo su trabajo, que es vigilar, estar armados, estar atentos, y nosotros no sabemos quiénes son, eso puede activar alarmas innecesariamente, ¿ok? Personal armado no es autorizado en el parqueadero interno y peor aún cerca de los accesos. Entonces, cualquier persona que está armada y que sea encontrada en el parqueadero interno o en los accesos será tomado como una potencial amenaza y eso generará una respuesta, ¿ok? Entonces, si tienen ustedes conductores o protectores, mi sugerencia, yo he trabajado con equipos desde hace 25 años, pues pidan que actualicen su capacitación, actualicen sus protocolos para nuevamente que ellos no activen alarmas, ¿ok? Es importantísimo que ellos entiendan que su trabajo termina el momento en que cruzan el perímetro del colegio, ¿ok? Y dentro del perímetro del colegio tenemos nosotros un departamento de seguridad interno que es el que tiene que hacerse cargo de estas situaciones. Sin duda, pues será bueno saber quiénes son para en caso se dé una emergencia poder también contar con ese apoyo de más personas entrenadas. Excelente. En todo caso, reportemos quiénes son. Se va a hacer un control mucho más estricto
del uso de todo lo que es equipamiento de control de acceso, el biométrico, el uso de collarines, pues las personas que no estén identificadas no van a ser permitidas dentro del colegio. Y si alguna persona se resiste a identificarse, no se le va a permitir el ingreso al colegio. ¿Ok? Y entendamos, es una incomodidad tal vez para algunos el tener que decir quiénes son, o tal vez nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a entrar al colegio y llevar en la mano el collarín o guardarlo o esconderlo, pero ojo, esa es la única manera en la que podemos identificar a padres y personas autorizadas de potenciales personas que ingresaron de manera, no sé, inadecuada al colegio. ¿Ok? Sí, hemos mejorado el sistema de CCTV para, que sería en este caso un sistema de circuito cerrado de televisión o de vigilancia, en este caso a través de sistemas tecnológicos, para poder identificar situaciones extrañas que se han dado. Ojo. Y entonces, por favor, no juguemos, no actuemos sospechosos de gana, ¿sí? Y sobre todo reportemos quién sí va a venir aquí al colegio y hagámoslo preventivamente. ¿Ok? Se está haciendo un registro estricto de visitantes. Entonces, quiero que sea claro, como les dije al inicio, su hogar es el lugar más seguro donde pueden estar. El segundo lugar más seguro va a ser dentro del colegio. ¿Eso qué implica? Pues también confiemos en las medidas de seguridad y en lo posible evitemos tumultos a la entrada y a la salida, porque van a haber retrasos. ¿Ok? Por cierto, todos los paquetes que sean encontrados abandonados, se entenderá que son una potencial amenaza. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con nuestras pertenencias. Hay que tener un especial cuidado, por cierto, porque ahora cualquier paquete que ingrese al colegio, que llegue al colegio a través de un tipo de mensajería, Uber o lo que sea, tiene que ser entregado en persona y recibido en persona. ¿Ok? Entonces, en lo posible, evitemos. Evitemos mandar cosas por mensajería, evitemos que extraños ingresen al colegio, porque esos extraños que vienen con casco, que están ocultos detrás de ese casco, ese visor, van a tener que ser verificados. El paquete pues no puede quedarse desatendido en el área de seguridad, y pues eso va a implicar también una logística que en lo posible evitémosla. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado de, nuevamente, que vengan los chicos con todo lo que tienen que venir desde la casa en el bus y luego no tener que estar entrando y saliendo. Limitemos las visitas al colegio durante esta época, por cierto. También ustedes están mucho más seguros en su casa o en su trabajo que moviéndose por ahí. Y sí, se han tomado medidas que incluyen el refuerzo de personal adicional de seguridad y el reclutamiento, ojo, de miembros del staff. Entonces, tenemos nosotros ahora a miembros del staff y de los docentes que han sido entrenados para poder observar, para orientarse, para decidir, para actuar y para especialmente iniciar respuestas. Se ha definido un medio de comunicación adicional para reportar casos de emergencia hacia el Departamento de Seguridad, y se ha reforzado nuevamente el centro de control y las capacidades propias, además de un acercamiento que se ha dado con la fuerza pública, ¿sí? Una muy buena relación con la fuerza pública para poder tener respuesta preferencial dentro de todo lo que se puede. ¿Ok? Importante. Aquí hablamos en cambio de que es un cambio diferente, importante, en lo que tiene que ver con qué sucede en caso de una emergencia. Ojo, el procedimiento usual antiguo era que si se daba una emergencia, los chicos tenían que ser evacuados. ¿Ok? Eso ha sido actualizado, ¿sí? Y hoy en día el proceso es diferente. En caso de cualquier emergencia, comenzamos con
un primer paso que se llama el hold. ¿Qué quiere decir hold? En caso de emergencia, todos los chicos quedan dentro de sus aulas, ¿sí?, mientras se confirma qué tipo de emergencia es. Porque, ojo, si tenemos nosotros afuera del colegio una situación de un potencial coche bomba o personas armadas, lo que menos queremos es tener a padres entrando y saliendo o a chicos evacuándose del colegio y siendo potencialmente víctimas mucho más sencillas y entregados ahí directamente a lo que estén buscando ellos. Entonces, primer paso, hold. Y de hold, que implica quedarse dentro de la habitación con los maestros que van a tener control de ellos, se tendrá que decidir si vamos hacia una situación de lockout o secure. ¿Qué quiere decir eso? Cerramos el perímetro. Se saca a cualquier persona que no sea alumno y no sea maestro afuera del perímetro y nos bloqueamos completamente. ¿Ok? Entonces, en lo posible, nuevamente, madres, padres de familia que no tengan que estar aquí, pues por este tiempo minimicemos su presencia. ¿Ok? Opción 1, secure lockout, ¿qué quiere decir? Cierro el colegio y convierto en un perímetro totalmente seguro. Nada entra, nada sale. Y si algún padre intenta venir a sacar a su hijo, no se le va a permitir. ¿Ok? La segunda opción, que será lockdown. Lockdown es, en cambio, cuando ya se sabe que existe una amenaza dentro del perímetro. Una amenaza de agresor activo especialmente implica que, en ese caso, los chicos van a entrar a su aula y dentro del aula, el aula será bloqueada, ¿sí?, con un seguro, y todos tienen que ubicarse escondiéndose de una manera y manteniendo nuevamente silencio para no ser un blanco potencial de un ataque de agresores armados y demás. Y la última opción que todavía existe, que es evacuar. ¿Ok? Evacuar va a ser manejado solo en caso de riesgos naturales, ¿sí?, o amenazas nuevamente que se den desde el interior, pero luego de un proceso de verificación. ¿Ok? Evacuar frente a un acto terrorista en el cual tenemos a un agresor que es inteligente, que planifica, que tal vez, de hecho, manejan en muchos casos situaciones de ataques primarios y secundarios para dirigir a las personas a través de evacuación a donde quieren ir, pues evacuar tal vez no es la mejor opción en muchos casos. ¿Ok? 20 minutos es el tiempo que se estima siempre toma cualquier tipo de ataque. Y en esos 20 minutos, pues la opción primaria va a ser mantenerlos dentro de las aulas o cerrar el perímetro del colegio. ¿Ok? Durante una situación de emergencia, lo peor que puedo hacer es intentar saturar las líneas telefónicas o, peor aún, si tuviésemos una situación de lockdown, llamar a los chicos o nuevamente volverlos a ellos visibles frente a una situación que esperamos que nunca se dé, por cierto, de un agresor armado dentro del interior del colegio. ¿Ok? Entonces, intentemos nuevamente esperar esos 20 minutos, que será el tiempo en el cual el Departamento de Seguridad y las autoridades del colegio van a tomar las decisiones. ¿Ok? Por cierto, son procedimientos que se han implementado, que esperamos nunca tengan que ser utilizados, pero a pesar de eso, se los han definido y se han entrenado. ¿Ok? Con esto, ya estamos muy cerca del tiempo, por cierto. La idea principal que yo quiero transmitirles es que se requiere un compromiso, se requiere colaboración. Ahora tenemos nosotros una situación de mayor riesgo. Eso va a generar ciertas incomodidades, tal vez algunos procedimientos o formas de actuar que yo estaba acostumbrado en una situación de riesgo bajo o riesgo medio, pues ahora ya no van a ser aceptadas. ¿Ok? Con eso estamos terminando. Vamos a tener un tiempo corto para preguntas y respuestas. Los que están aquí presentes, los que están a distancia, pues simplemente lo mandan por el medio de comunicación usual con el colegio.